¿Qué harías si tu vida dependiera de tu fe? Hoy descubrirás la historia de un hombre que enfrentó el mayor peligro y salió victorioso. Suscríbete y deja tu like para seguir disfrutando de estas historias que inspiran y fortalecen la fe. Babilonia, la ciudad más imponente de su tiempo. Sus murallas gigantescas se alzaban hasta el cielo. Sus puertas de bronce parecían indestructibles y en medio de todo resplandecían los templos dedicados a falsos dioses. Era un imperio construido sobre la arrogancia humana, pero también el lugar donde un hombre de Dios brillaría como una llama en medio de la oscuridad. Ese hombre era Daniel, un joven hebreo llevado cautivo desde Jerusalén, arrancado de su tierra, de su familia, de su templo, y obligado a vivir bajo las costumbres de un pueblo extraño. Muchos habrían abandonado su fe, pero Daniel tomó la decisión más valiente: seguir confiando en el Dios de Israel, aún en tierra extranjera. Su sabiduría era incomparable, su carácter intachable, su honestidad a prueba de fuego. Daniel no buscaba poder ni reconocimiento, pero allí donde estaba, la gracia de Dios lo acompañaba. Su fama llegó tan alto que el mismo rey Darío lo nombró como uno de los 3 gobernadores principales del imperio, con autoridad sobre decenas de sátrapas que administraban las vastas provincias del reino. Y mientras más ascendía Daniel, más crecía también la envidia. Los sátrapas lo miraban con recelo, incapaces de soportar cómo un extranjero, un hombre de otro pueblo, gobernaba con tanto respeto y favor. Sus corazones se llenaron de celos y conspiraciones. Ellos no soportaban ver a un hombre tan íntegro y tan bendecido. Era cuestión de tiempo. Los ojos de Babilonia pronto dejarían de admirar a Daniel, para convertirse en ojos que buscaban su destrucción. La envidia que ardía en los corazones de los sátrapas y príncipes del reino ya no podía ocultarse. Sus miradas cargadas de odio seguían cada paso de Daniel. Día tras día lo vigilaban. Buscaban un error, una falla, un motivo para acusarlo, pero nada encontraban. Daniel era fiel, incorruptible, leal al rey y sobre todo leal a su Dios. Y entonces, uno de ellos pronunció las palabras que encendieron la maldad en todos: si no hallamos falta contra este Daniel, la hallaremos en la ley de su Dios. Ese era el punto débil que buscaban, su fe. La misma fe que lo había elevado sería la trampa para derribarlo. Con astucia se presentaron ante el rey Darío. Con palabras dulces y llenas de falsedad le dijeron: «Oh rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores y príncipes hemos acordado que firmes un decreto real, que cualquiera que en el plazo de 30 días pida algo a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». Era un plan calculado a la perfección. Halagaron al rey con lo que más deseaba: honra, adoración, ser el centro de todo. Y aunque Darío apreciaba profundamente a Daniel, la trampa fue tan sutil, tan bien armada, que no dudó. El decreto fue escrito. El anillo del rey lo selló, y según las leyes de medos y persas, ningún decreto podía revocarse. El plan estaba listo, y la vida de Daniel pendía de un hilo. Desde ese instante, cada oración de Daniel sería una sentencia de muerte. Sus enemigos lo sabían y lo acechaban como leones ocultos en la sombra, esperando el momento exacto para lanzarse sobre él. El decreto estaba firmado. Las trompetas anunciaron la nueva ley en cada plaza y mercado del reino. Nadie podía orar a ningún dios, ni elevar una petición a nadie más que al rey Darío durante 30 días. La orden era clara y su incumplimiento significaba la muerte. Pero Daniel no dudó, no se escondió, no cambió sus costumbres.
Como cada día, subió a la habitación más alta de su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló, levantando su voz al Dios del cielo. Él sabía que lo observaban, sabía que lo estaban buscando, pero su fe era más grande que el miedo. 3 veces al día oró, como siempre lo había hecho desde joven, agradeciendo y confiando en el Dios que nunca lo había abandonado. Y tal como habían planeado, sus enemigos lo encontraron. Corrieron al palacio y con fingida lealtad dijeron: «Oh rey Darío, ¿no firmaste un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no seas tú por 30 días? Pues Daniel, de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti ni a tu decreto». 3 veces al día hace su oración a su Dios. Y al oír estas palabras, el rey comprendió la trampa. Su corazón se llenó de dolor porque amaba a Daniel, lo admiraba, lo respetaba. Pero la ley estaba sellada, y ni él mismo, el hombre más poderoso del imperio, podía revocarla. Y aquí, querido oyente, encontramos una lección eterna. La verdadera fe se demuestra cuando somos fieles, aun sabiendo que nos puede costar todo. Daniel pudo haberse ocultado, pudo haber guardado silencio, pudo haber doblado su fe por conveniencia, pero eligió honrar a Dios antes que a los hombres. Y esa decisión lo llevaría directo al lugar más oscuro y aterrador que un hombre podía imaginar: el foso de los leones. Llegó la noche. El palacio de Babilonia se llenó de sombras, y con ellas el murmullo de la tragedia que estaba por suceder. Daniel, el hombre justo, había sido condenado. Los guardias lo tomaron y lo llevaron hasta el lugar del castigo más temido, el foso de los leones. El rugido de las bestias estremecía el suelo. El aire estaba cargado de un olor salvaje, de miedo y de muerte. Aquellos leones, hambrientos y feroces, esperaban a su próxima víctima. Ningún hombre había salido vivo de aquel lugar. El rey Darío, impotente, acompañó a Daniel hasta el foso. Con voz quebrada y mirada llena de tristeza dijo: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre». Y con un golpe seco Daniel fue arrojado. El sonido de la roca que cerraba la entrada selló su destino. El foso quedó oscuro. Solo quedaban el hombre de Dios y los leones. ¿Sería este el fin de Daniel? Pero en la hora más oscura descendió la luz del cielo. Un ángel del Señor apareció en medio del foso. Con poder y autoridad divina extendió su mano y cerró la boca de los leones. Y allí estaba Daniel, de pie, sereno, en paz, rodeado de leones que podían desgarrarlo en segundos, pero que ahora se volvían guardianes silenciosos a su alrededor. No lo tocaron, no pudieron tocarlo, porque el poder de Dios estaba en ese lugar. Mientras tanto, el rey Darío no pudo dormir. Angustiado, ayunó toda la noche. No quiso distracciones, ni comida, ni música. Su mente solo repetía una pregunta: ¿habrá sobrevivido Daniel? En el foso los rugidos se apagaron, y en medio del silencio, la fe de un hombre brillaba más fuerte que el miedo. Las primeras luces del alba iluminaron el palacio. El rey Darío no había probado bocado ni conciliado el sueño en toda la noche. Su corazón latía con un solo pensamiento: Daniel. En cuanto despuntó el día, Darío se levantó y corrió hacia el foso. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol mientras la ansiedad lo consumía. Finalmente llegó y con voz quebrada, llena de angustia y esperanza, gritó hacia la profundidad de la cueva: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar tu Dios, a quien sirves de continuo?». Y desde lo más hondo se escuchó una voz clara, firme, victoriosa: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque delante de él fui hallado inocente. Y tampoco contra ti, oh Rey, he cometido falta alguna». El corazón de Darío saltó de alegría.
Con lágrimas en los ojos ordenó de inmediato: «¡Saquen a Daniel del foso!». Así fue. Daniel salió sin herida alguna porque había confiado en su Dios. El mismo foso que debía ser su tumba se convirtió en el escenario de la gloria del Altísimo, pero la historia no termina ahí. El rey Darío, con voz firme y mirada encendida, ordenó que los hombres que habían acusado a Daniel fueran arrojados al foso, junto con sus familias. Y antes de que pudieran tocar el suelo, los leones ya los habían devorado. Así, aquellos que planearon la destrucción de un justo encontraron su propio fin en el mismo lugar donde habían querido enterrar la fe. El rey Darío, conmovido por el milagro que había presenciado, comprendió que ningún Dios hecho por manos humanas podía compararse con el Dios de Daniel. Aquel día no solo se salvó la vida de un hombre, se transformó la fe de un imperio. Y Darío decretó: «De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Un hombre, solo frente a un imperio, se mantuvo fiel a su Dios, y su fe encendió una llama que alcanzó a millones. Daniel no buscó poder ni reconocimiento, pero su integridad y confianza en el Señor se convirtieron en un testimonio eterno. Así, la fe de uno cambió la historia de todos. Quizás tú también estés en un foso de leones, problemas, deudas, enfermedades, miedo, pero así como Dios estuvo con Daniel, también está contigo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y nunca olvides confiar en Dios siempre.